Vamos a esperar unos segundos para los ajustes técnicos y empezaremos en un momentito, ¿sí? No puede ser. ¿Se fue? No, es que no va a salir. El título no sale. No importa. No se apure. El título es el que no sale. No me dijeron que no iba a venir, pero aquí está la grabación. Bueno, hermanos, hemos estado viendo desde que inició el año lo que son los propósitos de Dios. En relación a las prácticas que mucha gente presenta o presentamos al principio del año es ver qué propósitos vamos a tener para nuestra vida en este año que inicia, y de ahí surgió una idea propuesta por mi hermano Irán de tratar de ajustar nuestros propósitos a lo que es el propósito de Dios. Y hemos estado viendo muchas cosas en relación a lo que Dios tiene planeado para nosotros. En esta tarde vamos a analizar que el reino de Dios es también un propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y probablemente una de las frases cristianas más repetidas y más conocidas sea la que se encuentra en el Padre Nuestro. Todos lo conocen, todos lo conocemos cuando dice: venga a nosotros tu reino. Se ha repetido por siglos, se ha repetido desde que Jesús respondió a aquella pregunta de los discípulos cuando le dijeron que les enseñara a orar. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así. No quiere decir que sean las palabras exactas para orar, sino que debemos de tener estos conceptos en mente cuando nos dirigimos a Dios. Venga a nosotros tu reino, lo decimos de una manera más o menos ligera. Lo decimos de una manera solamente por seguir la mecánica de la oración tal vez. ¿O reflexionamos en ello? ¿Qué piensa usted cuando dice venga a nosotros tu reino? Y la frase que es a continuación dice: hágase tu voluntad tanto en el cielo, o sea, así como se hace en el cielo, hágase también en la tierra. Ese, hermanos, es el deseo de Dios. Que el reino quede establecido de tal manera que no nomás en el cielo se haga su voluntad, sino también aquí en la tierra. Pero una de las principales dificultades que encontramos para definir es ¿cómo será el reino de Dios? Voy a tratar de decir esto de una manera más o menos resumida. En el tiempo antiguo, digamos desde el Antiguo Testamento, las personas aceptaban con naturalidad la idea del reino, porque la costumbre era que hubiera un rey y que hubiera súbditos y que hubiera un territorio y que hubiera incluso un ejército y que hubiera algo que defender como una cosa propia. Ese era un reino. Y había ciudades pequeñas que eran también estados y amuralladas y formaban reinos pequeños, y se entendía muy bien el concepto de reino. Así que cuando las profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca del reino, todo el mundo podía entender que era un territorio propiedad de un rey. ¿Y quién era este rey? Pues Dios, ¿sí? Así que era sencillo entender. Cuando pasó el tiempo, hermanos, y los reyes empezaron a fallar, primero los jueces y luego los reyes empezaron a fallarle al pueblo, para los tiempos de Jesús, la idea de restaurar el reino se ubicaba en decirnos que ellos deseaban que el pueblo estuviera como en los días de los buenos reyes que recordaban, como en los días del rey Salomón tal vez, donde se dice que la riqueza era tal que la plata era menospreciada y que las propiedades y todo lo que tenía este rey rebasaban toda la imaginación. De tal manera que el pueblo del tiempo de Jesús añoraba que su nación fuera como había sido en aquel tiempo. De tal manera que la situación comenzó a girar hasta convertirse en una aspiración política. Establecer el reino de Dios parecía entonces un anhelo de aquellas personas de una forma política. Recordemos que estaban dominados por los romanos y lo que ellos querían era que llegara un Mesías general,
poderoso que los emancipara, que los liberara de aquella bota romana, de aquella opresión que tenían, y la idea era más bien política. Cuando llegó el Evangelio, hermanos, la idea del reino va a cambiar hasta el concepto como lo conocemos ahora. Quiero decirles que en los primeros siglos, voy a reducirlo todavía, en el primer siglo, la iglesia estaba pregonando un tipo de reino de Dios que tiene poco que ver con el reino de Dios que vemos ahora. Vamos a explicar. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Piénselo un momento, reflexione usted. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es algo que va a ocurrir en el futuro o es algo que ocurre en este momento? ¿Es algo que está sobre nosotros ya? ¿Es figurado? ¿Es literal? Eso es lo que vamos a tratar de definir. ¿Es un reino literal? Tendrá un territorio, tendrá un rey, tendrá todo lo que habíamos mencionado. ¿O es un reino figurado? El reino de Dios está en tu corazón. Vean las palabras de Jesús. En Marcos 1, 14, 15 la Biblia dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si el reino de Dios fuera un lugar, no puede acercarse a cada uno de nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. De tal forma que esta frase se puede entender como que es una condición diferente, como que es algo que pueda acercarse a nosotros. Hay quienes dicen que esta frase se refiere a Jesús hablando de sí mismo como el reino y diciendo: el reino de Dios se ha acercado ahora a vosotros. Es una forma de pensar. Otra frase, otro verso que tengo aquí es en Lucas 17, 20 y 21. Dice: preguntando por los fariseos cuándo habría de venir el reino, ellos, insisto, esperaban que el reino llegara ya para poder liberarse de los romanos. Jesús les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dice? Está entre vosotros. Así que fácilmente podemos entender que el reino de Dios es un concepto que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, o que puede acercarse a cada uno de nosotros. ¿Le dicen amén? Entonces, generalmente se entiende que lo que Jesús predicó es que el reino de Dios tendría que venir en esta forma y llenarnos en nuestro corazón. Es aparentemente, según estos versos, un reino figurado, un reino en el que nosotros podemos estar sin necesidad de irnos a otra parte. ¿Me dicen amén? Así que, hermanos, literalmente podemos decir que el reino de Dios está ahorita en la tierra. ¿Me dicen amén? Bien, entonces voy a dar el otro concepto, la otra idea de lo que algunos otros estudiosos piensan. En 1 Corintios 15, 24 y 25 dice lo siguiente. Hablando Pablo para responder, acaba de decirle: les voy a decir un misterio, les voy a decir algo que es difícil de entender. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No estamos hablando de un concepto figurado, estamos hablando de una situación real. Es necesario que Él, refiriéndose a Jesús, reine con todo dominio, autoridad y potencia ya destruidos, ¿sí?, para que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. La idea que nos viene es la idea de un rey conquistador, de alguien que ha sometido a sus enemigos y ahora está aquí. Dice: luego, después de ese evento donde Cristo reine, dice la primera frase: entregará el reino a Dios. ¿Recuerdan que acabamos de cantar? Acabamos de leerlo. Esa es la idea de que cuando llegue el momento, Jesús será el rey en este reino y en su momento entregará el reino a Dios el Padre. Otra cita, 1 Corintios, un poco más adelante, 15:50, dice: pero esto digo, hermanos, Pablo sigue hablando y dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así como la corrupción no puede heredar la incorrupción. Es decir, lo leí mal. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Piénsenlo por un momento. Lo que está diciendo aquí, hermanos, no es esta idea filosófica de que el reino está en nuestro corazón. Sí lo vimos, pero quizás no es como debemos entenderlo. Lo que dice aquí, hermanos, y lo dice literalmente, es que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y aquí, hasta donde yo veo, estamos en carne y sangre. ¿Me dicen amén? Amén. Podemos pensar, podemos ver, pero básicamente seguimos siendo esta carne y esta sangre. Y está presente en cada momento, ¿sí? Y nos ata a la tierra y nos ata a nuestra condición humana. Y a pesar del espíritu que recibimos de Dios, nos alejamos constantemente. Y podemos estar actuando más como carne y sangre que como espíritu. Amén. Amén. Por eso dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que no podemos decir que estará ahorita o está ahorita, sino que parece aquí entenderse que es un evento en el futuro. Y luego agrega, no todos dormiremos. Aquí la palabra se utiliza para decir muerte. En Tesalonicenses es donde Pablo dice también que no quiero que ignoréis, hermanos, que las personas que están muertas están dormidas. Están en espera de que cuando Jesús regrese, entonces resucite. Y eso es lo que está diciendo aquí. No todos dormiremos, pero dice una cosa y quiero que lo imagine por un momento. En ese momento que Jesús regrese, todos seremos transformados. Amén. ¿Transformados en qué? Nos van a salir unas enormes alas, ¿sí? Nos vamos a poner en esta posición y nos va a aparecer una ruedita aquí dorada. Amén. Es una idea que nos ha acompañado desde la Edad Media. Los ángeles de grandes alas y túnicas y este tipo de aspecto caucásico muy bien logrado es la pintura medieval, es la idea que tenemos nosotros de lo que es un ángel. Yo creo que no será necesariamente así. Yo creo que tendremos cuerpos glorificados, pero básicamente como somos nosotros, ni transparentes ni etéreos. Quiero decir esto, hermanos, alguna vez discutiendo esto, la mayoría de los que estaban presentes admitieron que el cuerpo glorificado tendría que ser como el cuerpo que tuvo Jesús al resucitar de la tumba. Un cuerpo físico. Recuerden que le dijo a Tomás, mete tu mano en el orificio de la herida. ¿Recuerdan ese punto? Un cuerpo físico, un cuerpo tangible, ¿sí? Cuando se presentó, esto sí, milagrosamente en el aposento alto, le ofrecieron algo de comer y él comió un trozo de miel, un pedazo de un panal y pescado. Eso fue lo que comió. Así que su cuerpo es tangible, ¿sí? Pero también, hermanos, podemos entender que no lo necesitaba. El cuerpo en el que seremos transformados era algo que no podemos entender. Pablo, para usarlo, dice, depositas el grano en la tierra y lo que sale no es el grano. ¿Me dicen amén? Así que somos puestos en la tierra y no es el grano lo que va a salir, como no va a ser este cuerpo, sino un cuerpo glorificado en el Señor. Amén. ¿Cuándo sucederá? Sucederá en el futuro. ¿Para qué sucederá? Para que estemos en el reino de Dios. Vean que este mensaje es el centro, el núcleo de la predicación de Jesús. A veces como cristianos, como grupos cristianos o como movimientos cristianos, las personas podemos desviar un poco este objetivo y hablamos de que tenemos que enseñar la vida y la obra de Jesucristo. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. ¿Pero qué hizo Jesús? Él no llegó y dijo, miren, vamos a hablar acerca de Jesucristo, que soy yo. Y vamos a hablar acerca de lo que estoy haciendo por ustedes. ¿No fue lo que dijo él? El mensaje de Jesús, hermanos, no era acerca de sí mismo. Él muchas veces diluyó este mensaje, lo separó, lo evadió. Él dijo, yo vengo para que ustedes crean en aquel que me envió.
Y también el evangelio del reino, las buenas nuevas, el mensaje del reino, es algo que Jesús quería que las personas supieran. El mensaje del evangelio del reino de Dios. Vean lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, que dice, hermanos, el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Pero qué es lo que predicaba? Predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino que se había acercado. En Marcos 1:14 podemos leer que dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y en Lucas podemos leer que dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los discípulos iban con él. Así que el propósito, el mensaje de Jesús era anunciar las buenas noticias. Siempre nos quedamos hasta ahí, las buenas noticias. Y decimos, las buenas noticias son que Jesús estuvo en la tierra, que Dios se hizo hombre y que le conocimos y que nos viene a enseñar. La pregunta es, ¿qué nos viene a enseñar? El evangelio del reino. Y el evangelio del reino es que Dios tiene preparado para nosotros, para todos aquellos que lo quieren aceptar, una condición muy diferente en el futuro. ¿Me dicen amén? Amén. Así que entonces, cuando leemos esto, nos tenemos que ir viendo que Dios estaba ya de antiguo preparando. Jesús decía siempre en sus parábolas, ¿a qué compararé el reino de los cielos y a qué lo haré semejante? Y así trataba de ilustrarle a las personas qué es lo que iba a hacer en el reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre prudente, es semejante a un hombre que encontró una perla. El reino de los cielos es como esto, y lo comparaba para predicar. ¿Por qué razón? Porque él estaba hablando del reino de Dios. Ese era el mensaje, el propósito de su predicación, era decirle a la gente que Dios tenía preparado un plan extraordinario para cada uno de nosotros. ¿Me dicen algo? Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Mateo 25, y todos los santos ángeles con él, lo acabamos de cantar también, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Pongan atención, está hablando en un tiempo en el futuro, y está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en un trono de gloria. ¿Para qué se sienta alguien en un trono, hermanos? Para reinar. Continúa y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparado el reino? Desde la fundación. ¿Es un plan de Dios? Es el proyecto de Dios, es de lo que Jesús vino a hablar. Así que en aquel momento de juicio el rey dirá a unos, ¿sí?, vengan, y a otros, hermanos, ¿qué les dirá? Entra. No los conozco, no sé quiénes son. Esto, hermanos, implica un hermoso mensaje, un mensaje lleno de esperanza, pero también un mensaje que puede ser aterrador. Este reino está preparado desde la fundación del mundo, dice la parábola, ¿sí? Y Jesús lo predicó directamente y nos hizo recordar qué es lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando no es un movimiento político, quizás no es un movimiento filosófico, aunque pueda tener su aceptación. Lo que estamos esperando es el reino de Dios. Amén. Estamos esperando para formar parte de él. Estamos esperando para cuando Dios decida que es momento de que el reino de los cielos llegue a la tierra. Hasta Amén. ahorita se ha acercado, pero tiene que llegar un momento en el que el tiempo se cumpla. Así que cuando Jesús murió, fue crucificado y murió, les dio a los discípulos esta comisión. Lucas 9, 1, 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar, ¿qué cosa? El reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Así que vamos a ser discípulos, es la gran comisión que todos conocemos y que se nos repite en casi todas las iglesias: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautícenlos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que predicar? Ahora en las iglesias se predica toda clase de cosas, se predica toda clase de cosas menos del reino de Dios.
Y la comisión que Dios le da que a sus discípulos es que prediquen el reino de Dios. En Hechos 1:3 dice, recordando que a quienes también, después de haber padecido, sus discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y haciendo ¿qué cosa? Hablándoles todavía del reino de Dios. Así que cuando Jesús murió, luego resucitó, todavía se apareció a muchos de sus discípulos durante 40 días. Y en esos 40 días cumplía esta misión hablando del reino de Dios. Entonces, puede ser que lo vean en la Biblia usted con distintos nombres. Puse solo algunos ejemplos, porque dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino de los cielos es también el reino de Dios. Pero al ser Mateo un escritor judío, no gustaba de decir Dios, así que cambiaba la palabra y puso el reino de los cielos. Pero no solamente aquí, sino en otra cita, Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabéis esto? En Efesios 5:5, esto lo menciona Pablo muchos años después, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así también se conoce, es un reino, es un momento, es un lugar en el futuro que no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios aquel que no observe la ley de Dios. El nombre predominante en la Escritura es, en más de 40 sitios donde lo podemos encontrar, referirse al reino de Dios. Así que vuelvo a este punto, hermanos. El mensaje central de Jesús se puede condensar aquí en el Sermón del Monte, cuando dice: más buscad primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, hermanos? Buscar primeramente, por encima de todo, de manera preponderante, primordialmente, debemos de buscar el reino de Dios. Esa es la comisión, esa es la indicación de Jesús. Vean en Lucas más adelante, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Había estado sanando, había estado trabajando toda la noche, y cuando llegó la luz del día, la mayoría de la gente empezó a buscarle, porque él se fue y se fue a un lugar desierto para buscar un poco de reposo. La gente buscaba, llegando hasta donde estaba, y le detenían y le pedían que no se fuera de ahí, porque había hecho muchas obras y muchos milagros. Era el momento al inicio del ministerio de Jesús donde era muy popular y muy bien aceptado por todos. Entonces él le respondió esto: ponga atención, es necesario que también a otras ciudades se anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Para esto he sido enviado. Entonces predicaba en las sinagogas de Galilea y su propósito era hablar acerca del reino. No siempre respondió con claridad cuando le preguntaron qué era el reino de Dios, cuándo iba a venir. Los fariseos preguntaban para saber hasta cuándo tendrían que esperar su independencia. Jesús les responde una cosa muy diferente. Entonces, quiero nomás recapitular la pregunta. El mensaje que Jesús predicaba y que encargó a sus seguidores que continuaran, ¿hablaba de un reino real o de un reino figurado? Vean lo que dice como un misterio. Todavía a veces hay dificultad para separar las dos cosas. A vosotros, dice, os es dado saber si el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, las parábolas y todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Algunas personas entienden el mensaje del reino, pero otras personas no lo entienden. Es un misterio para muchos saber qué es de lo que estamos hablando. Jesús reconoció esta dificultad y, hablando a sus discípulos, entendemos que el meollo de la prédica de Jesús era el reino de Dios. Por eso tenemos que saber qué quería decir para poder encontrar por qué les dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Voy a decirles que dentro del primer siglo, la iglesia primitiva decía que el reino de Dios era una situación inminente. Ellos esperaban que Jesús regresara en cualquier momento. Así como los discípulos lo vieron partir, dijeron: así mismo regresará. Y los primeros años de la prédica cristiana, las personas estaban esperando todos los días por la mañana, esperaban oír una gran trompeta y esperaban oír un ruido en el que se nos anunciara que Jesús regresaba al fin. Sería muy interesante, ¿no?
seríamos capaces de imaginar, de ver todo este evento. Cuando Jesús regrese, dice ahí que vendrá acompañado de gran poder y gran gloria. Y que todo ojo le verá y que será como un relámpago que va del oriente hasta el occidente. Y será un evento como nunca se ha visto. Así que dice que la iglesia primitiva estaba de acuerdo con esta inminencia, así que vendían todo y esperaban que Jesús regresara en cualquier momento. Fervientemente pensaban que esto iba a ocurrir de inmediato. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, algunos escritores en los primeros siglos diluyeron el mensaje de formas filosóficas que se conocieron de diversas maneras. Pongan atención. Cuando ya no empezó a pasar, la gente empezó a decir lo que dicen hasta ahora, ¿sí? Desde que mi abuelita estaba chiquita, dicen que ya va a venir Jesús, ¿sí? Antes, ahora decían también, no, pues es que el fin del mundo, desde que mis ancestros estaban pequeños decían que el mundo se va a acabar y nunca se ha acabado. Para explicar esto, la gente empezó a decir, no, es que el reino de Dios quizás no sea un reino real, sino un reino figurado. Y empezaron a diluir y a envolverlo en alguna envoltura filosófica. Y el principal promotor de esto fue San Agustín, Agustín de Hipona. Él escribió en su libro, un libro que se llama La Ciudad de Dios, y que fue escrito por allá por el 412 después de Jesús, en un extensa volumen, como 22 libros, y tiene un montón de páginas. Y él defiende este punto diciendo, ¿sí?, que la iglesia ahora es el reino de Cristo y el reino de los cielos. Estamos hablando del 416, esa idea se ha venido mencionando hasta nuestros días y por eso nos queda tan cómodo pensar que el reino de Dios es nosotros en nuestro corazón y que la iglesia es el reino de Dios. En parte puede aplicarse, pero yo creo que de lo que estamos hablando es de una condición completamente real. ¿Me dicen amén? Amén. Esto, hermanos, de que el reino de Dios está ya en la tierra y de que el propósito de Dios no era establecer un reino, sino solamente extender la iglesia como el reino de Dios, se conoce como amilenialismo. Póngame atención a esta palabra, ¿sí? Amilenialismo quiere decir que no hay milenio, ¿sí? Entendiéndolo es muy sencillo. Amilenialismo, no hay un milenio, no es cierto. Pero la Biblia dice, hermanos, en el libro del Apocalipsis, que cuando Jesús regrese iniciará un reinado de 1000 años. Y lo dice literalmente. Así que nosotros, hermanos, si nos quedamos como amilenialistas, estaríamos diciendo, así como estamos, así va a suceder de aquí a que Dios decida, ¿sí? Y entonces la gente piensa que esto es una idea, pero que no es algo que va a suceder realmente. Hay 3 condiciones diferentes, pónganme atención, no voy a profundizar en ello, solamente voy a decir que hay personas, iglesias, que están muy cómodos con esta doctrina y son amilenialistas, creen que no va a ocurrir. Hay otros, nosotros en este grupo somos premilenialistas, es decir, la venida de Jesús ocurre antes del milenio, ¿sí? La fe de esta iglesia es que estamos esperando que Jesús regrese para que inicie un reinado literal de 1000 años. Amén. ¿Me dicen amén? Hay otras personas, hay otras iglesias que creen en el postmilenialismo. Estas personas creen que el trabajo del cristiano, el trabajo de la iglesia, el trabajo del hombre es establecer el reino de Dios para que luego Jesús pueda venir. Son ideas respetables, pero la que se conduce más de acuerdo a las escrituras es la convicción premilenialista. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Porque yo quiero insistir que el reino de Dios tiene una condición en el futuro directamente con todas las condiciones de un reino real. Amén. Vamos a ver la siguiente, mirad. El reino de Dios será literal. Piénselo por un momento. El reino de Dios será literal, con unos súbditos de cuerpos transformados, glorificados y en presencia directa de nuestro Señor. Tendrá todo lo que tiene un reino, los 4 elementos básicos, quiero mencionarlos. Tendrá un territorio, ¿sí? La Biblia dice que de Sión saldrá la ley y de ahí podrá ser la capital del mundo, Jerusalén, la ciudad eterna. ¿Me dicen amén? Amén. Pero el territorio será toda la tierra. Porque la Biblia dice que todas las naciones estarán sojuzgadas y estarán dominadas por Jesús. Amén. Amén. Entonces, tendrá un territorio, tendrá una ley que ya conocemos, ¿sí? Una ley escrita en los corazones de cada quien.
Y tendrá súbditos, que seremos aquellos que podamos estar, que seremos todos los que estamos invitados si llegamos, como dice, por misericordia de Dios, a esta condición. Amén. Y por supuesto que habrá un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Díganme amén. Amén. Así que entonces quiero presentarles esta siguiente idea, esta siguiente imagen que encontré. El reino de Dios, dice ahí, tiene un territorio. Aquí hay algunas citas que podemos consultar, pero no lo haremos en este momento. Toda la tierra, ¿sí?, estará dominada por Jesucristo. Amén. La ley está revelada en la Escritura y no cambia. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo. Amén. La ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. ¿Sí? Eso no puede cambiar. Los seres humanos somos los que no somos perfectos. Los seres humanos somos los que nos buscamos cuentas con Dios. Los seres humanos somos los que nos desviamos. Pero la ley de Jehová es perfecta. Es mejor que el oro y que mucho oro afinado, dice la Biblia. Sus palabras son dulces más que la miel. Pero nosotros no entendemos eso. Muchos de nosotros caminamos conforme a la palabra durante un tiempo y luego nos desviamos. Constantemente estamos haciendo esto, una desviación, una tendencia hacia lo que está mal. No es ningún mérito, es solamente para explicar que la gracia de Dios continúa invitándonos mientras tengamos vida. Amén. Si usted se siente alejado de Dios, puede hacer un alto en su vida y volver. Si usted siente que lo que está haciendo no es correcto, puede hacer un alto en su vida y volver. Esa es la misericordia de Dios. Pero no puede volver con el remordimiento, pensando que bueno, al cabo ya mientras se le olvida. No, sino con el verdadero arrepentimiento de no querer ser alguien que esté ofendiendo a Dios. Amén. Habrá súbditos. Estos son los súbditos que Dios quiere. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que puedan pararse frente a Él y decirle: Señor, no soy digno, pero es por tu amor que estoy aquí frente a ti. Porque no tengo cara para hacerlo. Pero es por el amor de Dios que podemos estar en presencia de Dios. Amén. Y por supuesto que habrá un rey. No puede haber mejor rey. Uno que tomó el lugar de nosotros, uno que vino a padecer con nosotros, uno que sufrió la muerte y la muerte de cruz, muerte que yo merecía. Tal vez usted. Pero no nos ha llamado Dios a juzgarnos unos a otros, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos podemos responder solamente por lo que nosotros hacemos. Y delante de Dios podemos estar presentes solamente si nos lavamos en la sangre de Cristo. Amén. Así que yo pienso que el reino de Dios también tiene una base profética. Todos recuerdan el sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Díganme amén. Amén. Los que no lo recuerden, es una estatua. El rey Nabucodonosor estaba inquieto, soñando en la noche, y despertó y no se acordaba del sueño. Así que llamó a sus adivinos y astrólogos, que eran muy famosos y conocidos en Caldea, en Babilonia, y les dijo: ¿qué soñé? Y le dijeron ellos: bueno, dinos qué soñaste y para explicarte, ¿no? Es que no me acuerdo. Y aquellos hombres de gran sabiduría y de gran conocimiento astronómico le dijeron: bueno, pues es que si no me dices qué soñaste, ¿cómo te voy a decir yo qué soñé? Bueno, entonces se deshizo de todos ellos hasta que alguien le dijo, ¿sí? Hay un hombre, un varón entre los que trajimos de Israel, que él puede porque tiene un Dios poderoso. Así que Nabucodonosor le habló, y cuando vino le describió la estatua. ¿Y qué decía la estatua, hermanos? La estatua era un compendio de la historia del mundo en el futuro. Era una gran estatua. Daniel oró a Dios y Dios le reveló el sueño y le dijo: he aquí una estatua que estaba compuesta de diferentes materiales. La cabeza, ¿alguien diga? De oro macizo, ¿sí? Y el torso de plata, ¿sí? Y la cintura, los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, y hasta que se extendían los dedos, que eran una mezcla de hierro y de barro. Todos recordamos esta imagen. Esta es una interpretación artística, pero quiero que vean las condiciones de la estatua, aunque está compuesta de ello, ¿sí? Eso nos dice, esos son los 4 grandes imperios que va a haber en la humanidad. La cabeza de oro, le dijo Daniel a Nabucodonosor, eres tú. Los caldeos, los babilonios, los medos, los persas, ¿sí? Los que vienen enseguida, y los que vienen enseguida van a ser los caldeos, y luego los griegos, y luego los romanos, que se caracterizan por el uso del hierro.
y un ejército muy férreo, ¿sí? Y dice, su imperio tendrá inicio. Hay muchas cosas que podemos hablar de esto, no es el propósito de la plática, pero cada una de las etapas de la humanidad se manifestó en esta estatua. Pero lo que ocurre al último, hermanos, es algo que falta por cumplir. Y quiero que pongan atención porque esto falta por cumplir. Dice que luego, estando viendo en el sueño, una gran roca fue arrancada de un monte, la cual vino y golpeó a la estatua en la base. Y la estatua se desmoronó y se cayó. Este es un evento que va a ocurrir en el futuro, después de que ha pasado toda la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces esta roca, cuando golpea y destruye la estatua, dice que de ahí se edificó un gran monte, ¿sí? Y eso precisamente es lo que estamos esperando. Esta piedra, ¿a quién simboliza? A Jesús. Una vez que nosotros entendamos esto, sabemos que es una profecía para ocurrir en el tiempo futuro. El reino de Dios, hermanos, será literal. Tendrá además otras características prometidas. Piensa un momento en esto. De varias partes de la Biblia podemos extraer información acerca de lo que va a suceder. No voy a entretenerme mucho con esto, solamente voy a mencionar. Dice la Biblia, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esto por supuesto que es en el futuro. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, dice Dios, porque he aquí traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Las prédicas populares no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más clamor. Eso es en el futuro. Piénselo por un momento. Es una idea que aún nos queda grande. Es una idea que a muchos puede ser que nos parezca fascinante. Otros digan, no, quizás no lo voy a alcanzar. Quizás no voy a estar ahí. Quizás soy demasiado pecador para que Dios me admita. Pero todos estos pensamientos, hermanos, son válidos, pero es una promesa de Dios. Vean lo que sigue diciendo, es Isaías 65. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. El lobo y el cordero, esta imagen es muy usada para referirse al reino de Dios, serán apacentados juntos. Esto habla un tiempo de paz. Y el león comerá paja como el buey, no habrá peligro. Y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ese es el tiempo del futuro, hermanos. Ese es el reino de Dios, un tiempo de armonía y de estabilidad, gobernados por un buen gobierno, gobernados por Jesús, gobernados por Dios. No hay fallo en esto. Leí un dato que me pareció sumamente interesante, hermanos. Una persona se dedicó a saber en la historia registrada de la humanidad cuántos años de paz ha habido en el mundo. A lo largo de casi, por decir un número, 3,000 años de historia, 4,000 si quieren. ¿Cuántos años de paz ha habido en el mundo? Es decir, donde no se registró una guerra. 292. Todos los demás años el mundo está en guerra. Todos los demás años los gobiernos han estado propiciando guerras. Esta persona, y quizás le faltaron, porque es posible que le haya faltado, contabilizó 147,000 conflictos bélicos. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque el hombre no nos hemos dejado guiar por Dios. Porque el hombre está lleno de ambición, porque el hombre está lleno de una visión personal y porque estamos llenos de pecado. Porque no aceptamos la guía de Dios y por esa razón hemos no solamente complicado nuestra existencia, sino hemos acabado con el planeta. El medio ambiente es un caos, hay calentamiento global, la contaminación nos ataca por todos lados, las condiciones están mal dadas, hemos hecho un desastre con la administración del planeta. ¿Me dicen amén? Al mundo le urge, hermanos, la humanidad requiere un cambio de gobierno. Ese cambio de gobierno está en camino. Amén. Ese cambio de gobierno viene pronto, ¿sí? Iniciará y lo veremos. Nosotros estaremos ahí para verlo,
porque es una promesa de Dios. Amén. Y tan seguro como que Dios cumple sus promesas, eso, hermanos, va a ocurrir. Y aquí dice que cuando este tiempo de paz venga, todo será exactamente como se describe aquí. El león comerá paja, quiere decir que no hay peligro y que todo esto será una condición literal. Dos cosas más quiero decirles. Será establecido en la tierra. El reino de Dios viene a la tierra. El reino de Dios será establecido aquí en la tierra. Yo, dice Dios, haré cielos nuevos y tierra nueva. Y lo de lo antiguo no se verá más. Hermanos, muchas de las personas sufren, muchas personas, por la contaminación ambiental, por todo lo que está mal en el planeta, y hacen movimientos como el de Greenpeace y otros, al cual por cierto pertenezco por un donativo que di alguna vez, y me llegan todos los días mensajes de Greenpeace. No es que esté de acuerdo con que Greenpeace pueda componer el mundo. Pienso que el movimiento tiene beneficios, ¿sí? Pero yo no creo que depende de los seres humanos, hermanos. Nunca se los he escrito por carta a los directores de Greenpeace. Ellos me mandan notas diciendo: qué bueno, gracias a tu aportación estamos trabajando y vamos a conseguir y vamos a lograr. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que el momento va a llegar cuando Dios diga: he aquí cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y los animales de la creación, dice la Biblia, gimen, claman a una voz porque ya quieren que Jesús regrese. Y dice la Biblia que los justos en la iglesia las manos levantan esperando la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. Así que será establecido en la tierra. Vean lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, ¿cuánto tiempo, hermanos? Por siglos de siglos. Más adelante dice: diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha vencido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, lea la última frase: destruir a los que destruyen la tierra. El Señor hace nueva tierra, hace cielos nuevos y está esperando para establecer su reinado milenial. Díganme amén. Amén. Así que, hermanos, entonces estamos esperando que esto ocurra, porque dice Apocalipsis 19, entonces, dice la visión de Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se refiere a Jesús. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Las diademas son símbolo de poder, y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. Amén. Y él lo ve en el futuro, y dice: viene. ¿A qué viene, hermanos? Ya no viene a predicar el reino, viene a establecer el reino. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Otra ilustración de la Biblia dice que todo ojo le verá venir en las nubes. No sé si puede imaginarse usted eso. Una figura como esta, vestida de lino finísimo, con ojos como llama de fuego, con diademas y con gran poder y gran gloria, cabalgando sobre el cielo, seguido de miles de ángeles en caballos blancos. ¿Le parece teatro? No, hermanos, Dios es capaz de eso y de mucho más. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá. ¿Qué quiere decir esto? Que gobernará sobre las naciones y lo hará de manera dura, con vara de hierro, dice aquí. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sabemos que esto va a ocurrir, hermanos. Inmediatamente después de ello empezará el reino milenial de Cristo. Somos premilenialistas. Estos eventos van a ocurrir, todo ojo les verá, todo el mundo será testigo. Inmediatamente después de esto dirá: venid, benditos de mi Padre, aquellos que sean dignos de estar en el reino de Dios. Amén. ¿Me dicen amén? ¿Cómo está su pasaporte, hermano? ¿Cómo está su visa? ¿Ya se sacó una foto sin barba, sin bigote, con el cabello recogido? ¿Saben para qué es esto, hermano? Para que no se disimule a la persona. Las autoridades y la gente, cuando te piden que te
pongas así especialmente para ver quién eres. ¿Cómo está tu pasaporte? A lo mejor tienes un pasaporte disimulado, a lo mejor quieres que Dios crea que eres esa persona, pero realmente no eres. Y entre nosotros nos podemos engañar, hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. En su vestidura de esta figura majestuosa y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús en el futuro, estableciendo el reino. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, ¿sí?, es que todos nosotros y todos los que escuchen el mensaje del Evangelio que Dios nos dijo que dijéramos, que Jesús nos pidió que lleváramos, es que estamos invitados a vivir en ese reino. Dignos no, hermanos. Dignos no. Lo digo empezando por mí. Dignos no. Pero invitados. No porque yo sea quien soy, no por mi buena cara o mi buena conducta. Dios nos sabe que podemos pecar. Pero Él nos invita, porque lo que quiere es la obediencia, no la perfección. ¿Me dicen amén? Y nosotros, hermanos, estamos invitados a ese reino, a ser ciudadanos de ese reino. Vean lo que dice la Biblia. Filipenses 3, 20, 21 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 5:10, que Él dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo dijimos hace un momento. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué haremos, hermanos? Reinaremos también sobre la tierra. Estamos invitados a formar parte de esta condición. Solamente hay que dar oído a la palabra de Dios. Si continuamos leyendo, nos podemos ver aquí en Colosenses lo que dice Pablo a la gente que lo está leyendo. Dice: siempre oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los hermanos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice Pablo: le doy gracias a Dios porque ustedes tienen este conocimiento y esta fe, ¿sí? Porque tienen la esperanza que está en el cielo, habiendo escuchado la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por lo cual nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pido por ustedes porque ya escucharon el Evangelio. Pido por ustedes porque ha nacido en ustedes esta esperanza que está en el cielo. Y desde que oímos que ustedes tienen fe, pedimos por vosotros que sean llenos de conocimiento, que conozcan la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, hermanos? Para no extraviar el camino al reino de Dios. Eso es para lo que Pablo está pidiendo, para que no se extravíe, que vayan con inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué necesita, hermano, usted para ser ciudadano del reino? Agradar a Dios, ¿sí? Obedecer, poner su esfuerzo en hacer lo que a Dios le agrada, o, como decía mi abuela, cuidarnos de no ofender a Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, porque no es poder nuestro, hermanos, para toda paciencia y longanimidad, es decir, que tener buena disposición, un ánimo largo, un buen espíritu, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El gozo, hermanos,
es algo que debe acompañarnos como cristianos. Ya lo hemos mencionado antes, el gozo no es estar felices, el gozo es no darle gracias a Dios por las circunstancias, porque cuando las circunstancias nos son contrarias, tenemos que mostrar gozo. Así que el gozo es ser felices en la esperanza de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo el mundo se caiga alrededor, a pesar de que nos fallen, a pesar de que se decepcione, a pesar de todo eso, el gozo de Dios debe acompañarlos. ¿Me dicen amén? No importa si todo está de cabeza, no importa si el mundo se derrumba, Dios no se derrumba. La Biblia dice que no parpadea el que nos guarda, ahí está, quizás no vemos la luz, quizás estamos boca abajo, quizás tenemos esta condición, pero yo digo, hermanos, que Dios está con nosotros y Él es el que nos guarda y Él es el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Por lo tanto, tenemos que tener gozo en nuestra vida, a pesar de lo que suceda alrededor. ¿Me dicen amén? Dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Así que en este proceso, hermanos, somos pecadores y vamos desviados del camino de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No podemos señalar, no puede haber quien levante la mano y diga, aquí estoy yo como perfecto, como pecador. No se trata de eso. Lo que está diciendo aquí es que todos estamos bajo el poder de las tinieblas. Todos tenemos esta condición de pecado en nuestra vida. No hay forma de salir de ella por nuestra propia fuerza, sino solamente con el poder de Dios. Una vez que empezamos este camino, hermanos, la Biblia dice que Dios nos va a trasladar de este reino de tinieblas al reino de Jesús. Físicamente, no todavía. ¿Sí? Aquí sí, espiritualmente. Estamos iniciando un entrenamiento para poder ser ciudadanos del reino. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Entender, practicar, estudiar, conocer la Biblia, ¿sí? Ejercitar los dones espirituales, paz, gozo, benignidad, longanimidad, todo lo que se menciona aquí, perdón. Ejercerlo para poder ser dignos ciudadanos del reino. No por nuestra fuerza, no, sino para no ofender a Dios. Así que si usted hay algo que no pueda cambiar, cámbielo. Y piensen, no he podido cambiar, pero lo voy a hacer. Y si ya pudo hacerlo, manténgase en el camino. Si ya lo pudo hacer, si ya fue que desbastando, dicen los escultores, quitando lo que nos estorba. No somos una obra acabada, hermanos. Somos una obra en la que Dios está trabajando y tallando y nos causa dolor y nos va fragmentando para hacer una obra más o menos visible delante de Él. Porque somos carne, somos algo que está lejos de Dios solamente por el concepto de Dios de santidad y nuestra condición, estamos alejados de Dios. Pero Él puede hacernos aceptos y lavarnos en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén. El cual nos ha librado entonces del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, hermanos, sabemos que es el reino de Dios, es algo que va a ocurrir en el futuro. Es algo que no podemos extendernos demasiado a ver las visiones del Apocalipsis con aquellas paredes majestuosas, con aquellas puertas llenas de perlas, con aquella descripción que hace el profeta de lo que alcanza a ver y con los recursos que tiene para describirlo. Es una ciudad gloriosa. Y la Biblia dice bajar del cielo y establecerse en la tierra. Así que es en el futuro. Pero más allá de todo eso, lo que yo quiero decir en este momento es que todos estamos invitados. Amén. Todos estamos invitados al reino. Ahí tiene usted su invitación. Puede decir usted, no quiero ir, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Voy a seguir cumpliendo mi humanidad, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y dése cuenta, hermano, ¿sí? No es el mejor camino para cada uno de nosotros, porque Dios tiene en su propósito que pertenezcamos al reino de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Nuestra tarea entonces, hermanos, consiste en buscar el reino de Dios y su justicia. Consiste en aprender cuáles son las leyes de Dios y empezar a vivir de acuerdo con las reglas de ese reino. Porque una cosa es conocer la ley y otra cosa es cumplir la ley. Así es. Pero independientemente de eso, nos tenemos que conocer una ley para poder saber dónde estamos. La ley no sirve para salvarnos, hermanos. La ley sirve para decirnos qué tanto estamos lejos de Dios.
Cuando Jesús vino nos hizo ver que cumplir la ley, tratar de cumplirla no es el camino, sino obedecer a Dios, ¿sí? Arrepentirse, volver hacia Él. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Lo va a intentar usted una vez y si no puede se va a ir? ¿O lo va a intentar 2 veces o 3? ¿O se le va a caer la cara de vergüenza la 4ª, la 5ª vez y va a decir, no, Dios ya no me va a perdonar? La noticia, hermanos, es que cada vez que usted se arrepienta, Dios puede perdonarlo. Por eso es gracia de Dios. Por eso dice la Biblia que tus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí? Por eso dice que si te arrepientes, Dios no está sobre tu pecado, sino que lo olvida y lo deja atrás si tienes la intención de mantenerte fiel y obediente a Dios. Hacernos ciudadanos, hermanos, entonces es un trabajo permanente y no está exento de riesgos si no nos ocupamos de mantener nuestra meta en Cristo. La Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que trabajar para hacer la salvación y ganar 200 puntos y con eso. No, dice, no se descuiden, eso es lo que dice. Ocúpense de su salvación, no se descuiden, porque el tentador está presente, porque Satanás está al acecho como un león rugiente, porque nadie puede decir, yo no, estoy a salvo. No, hermanos. Los profesionales de la religión, los que nos paramos aquí enfrente, los que nos atrevemos a usar la palabra de Dios, no estamos exentos. La gente no está exenta. Aquellos que se creen más dignos y todo arrastran a mucha gente en su caída. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos humanos y porque constantemente estamos tratando de alejarnos de Dios, de dejar nuestra ciudadanía del reino, de negar el poder de Dios. Es el trabajo de Satanás, es el engañador. Y por esa razón, hermanos, no podemos jactarnos ni decir, ustedes están mal, hagan como yo, hagan como nosotros. No es de lo que se trata. Dios nos está diciendo, ¿sí?, que tenemos que hacernos ciudadanos del reino gracias al poder y la misericordia. Él es el que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. De cierto os digo entonces, hermanos, dice Jesús. Esta es una frase, una palabra dura, porque Jesús está diciendo a los líderes religiosos que si piensan de esa manera, que si piensan que son mejores unos que otros, entonces están muy lejos del reino de Dios. Tanto, hermanos, que les dice esta dura frase que se apunta a continuación, ¿sí? Sí. De cierto les digo que los publicanos, aquellos a quienes ustedes desprecian, y las prostitutas, aquellas personas que ustedes desprecian, van delante de nosotros al reino de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no creer que vamos caminando alegremente al reino, que somos dignos, porque es posible que publicanos y prostitutas vayan delante de nosotros. Muchas veces, hermanos, muchas veces, personas que no se reúnen en iglesias, personas que no tienen una Biblia grande o que no tienen una conducta o una profesión cristiana, son más cristianos que nosotros. Así es. Y es por esa razón que debemos de ser humildes delante de Dios y pedirle perdón en cada momento de nuestra vida. Amén. De cierto os digo, hermanos, que no tenemos el riesgo de que otra gente que consideramos más indigna pueda ir delante de nosotros. Así que, hermanos, quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero pedirles que sigan meditando en esto que hemos mencionado. No sale. La última, ¿Sí? Mateo. No, esa no es cosa. Vamos a orar, hermanos. Vamos a usar la base del Padre Nuestro. No voy a pedir que lo repitan porque quizás no nos salga tan en coro como debemos. Pero sí les voy a pedir que repita en su corazón esta frase y viva por esa esperanza. Venga a nosotros tu reino. Incline su cabeza y repita en silencio. Quiero escuchar ese murmullo. Repítase para usted mismo. Señor, deja que venga tu reino en mí. Escucha, venga a nosotros tu reino. Que sea una realidad en nuestra vida, que no sea palabra estéril, sino que sea una realidad en nuestra vida, que usted le diga con toda paz, con toda tranquilidad al Señor: venga tu reino a mi vida. Gracias por la oportunidad de ser ciudadano de este reino.
Permite mantenerme en el camino, que si me haya alejado, que si me he extraviado, Señor, tráeme por favor al buen camino. Y aquello que no quiero dejar, aquello que usted considera que pueda seguir haciendo, aquella conducta pecaminosa cualquiera, pecados del ojo, del oído, del pie, deje de hacerlos por amor a Dios, por no querer ofenderle, por ser ciudadano del reino. Y entonces ahora oraremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Déjame hacer tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Permite que pueda mantener esta invitación, esta ciudadanía que empezó el día que escuché de tu palabra, el día que supe que tienes estas palabras de amor y de consuelo para nosotros, hasta el día en que de forma gloriosa podamos verte en las nubes, hasta el día en que la gente diga: el Rey ya viene, hasta el día en que la gente vea que los justos las manos levantan y aquellos que no tuvieron tiempo de arrepentirse, de aprovechar tu misericordia, sean también condenados. Y ahora escuchamos este mensaje, Señor, permite que conmueva nuestro corazón, permite que podamos decirle a los demás: he decidido seguir a Cristo, he decidido dejar esta forma pecaminosa y abandonar todo, esperar recibir su perdón por segunda, por tercera vez, esperar recibir la oportunidad que Dios asegura en su palabra que puede darnos a todos. Sánanos, Señor, restáuranos, encamínanos de nuevo hacia encontrarte. Permite que busquemos primeramente con entusiasmo, con fervor, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será por añadidura. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta libertad de decisión, porque no es en el poder de Satanás que podemos estar condenados. Es, Señor, solamente por tu poder que podemos ser salvos. Gracias, Señor, por vernos, por considerarnos a cada uno de nosotros como posibles ciudadanos de tu reino. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, porque te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.